Hola, hola. En este video les voy a explicar las fases de Freud que nos hacen falta. Vamos en la etapa fálica. Revisé ya algunas de sus tareas. Vi más o menos que todos lo tienen muy completo, todos los resúmenes de las etapas. Pero de igual manera, si algo aquí yo menciono que a ustedes les haga falta agregar, pues lo agregan a sus trabajos. Bien, voy a empezar. La etapa fálica, nos habíamos quedado en esa, es de la edad de 3 a 6 años. En esta etapa, la zona erógena son los genitales. Esta es la etapa de los complejos. La zona erógena, ¿por qué son los genitales? Porque es ahí donde el niño nuevamente encuentra el placer sexual. Y en esta etapa pues aparecen varios complejos de los que habla Freud. A lo mejor el niño no entiende que está teniendo el placer sexual a través de los genitales, pero en esta etapa los niños empiezan a conocer lo que es la masturbación sin saber ellos que se están masturbando. Pero llegan a empezarse a tocar incluso como una cosa de descubrir sus genitales y conocer diferencias. E incluso hay niñas que se sientan mucho como en la escuela, en el filito de la silla y empiezan a hacer como movimientos en los que ellas se están masturbando, pero no saben obviamente que lo están haciendo. Es una forma como todavía pues que no conocen, ¿no? Empiezan como a descubrir. Y esto, pues a veces los papás lo llegan a ver como mal o no hagas esto, o no te toques o déjate. Pero realmente es una etapa en la que es muy normal que lo hagan. Y más bien los papás les tienen que explicar de alguna manera en que ellos no lo vean malo. Porque si los papás le empiezan a decir, no, es malo que te toques o guácala, fuchi, entonces les empiezan a crear ahí a ellos un complejo en el que luego ellos van a aborrecerse a ellos mismos o van a no, pues sí, la aborreción de sus partes genitales o el miedo a vérselas o a tocárselas o así. Entonces ahí es una de las etapas en las que es importante que los papás estén muy al pendiente de lo que hacen sus hijos y les expliquen por qué si es bueno o por qué es malo, pero obviamente bajándote al nivel del niño. O si es normal que quieras agarrarte, pero te puedes infectar o puedes ensuciarte, pero de la mejor manera y sin que los papás se espanten. Bien, aquí dice la principal sensación placentera sería la de orinar. Aquí es un poquito como que lo que quedó de la etapa anterior, pero más que el orinar, perdón, es verse como que las partes genitales, porque aquí tienen como una obsesión por estar viendo las partes genitales. También otra manera o otra forma del por qué los niños tienen esa obsesión es porque empieza el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres. Empiezan a ver qué yo tengo y qué tiene el niño. Qué tiene el niño, qué tiene la niña, qué tiene mi papá, qué tiene mi mamá. Los niños y las niñas, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir. O sea que no nada más las diferencias las ven en cuanto a los genitales, sino que también empieza a haber diferencias en la forma de juego. Por ejemplo, el niño empieza a querer jugar más con carros, el niño empieza a ser más brusco, la niña utiliza más a las muñecas. Empiezan a ver que el niño se viste de una manera y la niña de otra, a ver la diferencia de los colores a lo mejor, etcétera.
En esta etapa comienza la formación de la identidad. Ahorita me meto un poquito más en eso. Dice aquí arriba, los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre, que este vendría siendo el complejo de Edipo. Y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol de padre. Entonces aquí es cuando aparece el complejo de Edipo en esta edad, como les comentaba. Puede ser de Edipo o de Electra dependiendo del sexo del niño o la niña. El de Edipo es cuando los niños sienten atracción hacia su mamá, pero como tienen ellos esa atracción hacia la mamá, sienten miedo por parte del papá, porque dicen, pues yo estoy enamorado de su esposa, entonces, ¿qué me va a hacer si yo quiero a mi mamá y ellos son esposos? Entonces, sienten miedo hacia el papá y sienten atracción hacia la mamá. Y cuando el niño tiene esa atracción hacia la mamá y miedo hacia el papá, surge el complejo de castración, que el niño tiene angustia de ser castrado porque teme que el papá lo castre por él tener el deseo hacia su mamá. Entonces, aquí ya es un poquito más lógico lo del complejo de castración, porque el niño tiene entonces ese miedo de ser castrado. Y lo que pasa con la niña es que la niña se enamora de papá, pero la niña piensa que ya fue castrada porque ya no tiene el pene. Entonces la niña lo que tiene es la envidia del pene. Aquí puede ser que este complejo no bien resuelto cause a lo mejor también traumas en la mujer, de que siente que no tiene este pene y entonces se siente más desvalorizada, siente que no tiene el mismo valor que el hombre, y desde ahí empiezan los problemas de autoestima y de que la mujer a veces se deja de un hombre. Eso en cuanto a la mujer. Pero pues también en general el complejo de Edipo, Edipo, Electra y castración no bien resueltos, provoca, acá lo puse, la obsesión en esta fase puede conducir a la desviación sexual o a la identificación con identidades sexuales débiles o confusas. Los niños llegan, bueno, ya no de niños, sino ya de grandes, llegan a creer que son gays o las niñas son lesbianas, cuando realmente no es que se hagan gays o se hagan lesbianas después. Cuando se hacen es porque el complejo de Edipo o de Electro de castración no fue bien resuelto. Los que realmente son desde el nacimiento. Pero sí aquí estos complejos no bien resueltos es lo que pueden llegar a generar, que haya adolescentes que piensen que son gays o son lesbianas por cómo vivieron esta etapa fálica. ¿Por qué? Porque aquí también comienza la formación de su identidad o de su personalidad. Si ya una vez que el niño se da cuenta que no está enamorado de la mamá, empieza a identificarse con el papá, porque el papá es el hombre, y empieza a ver que él es el hombre y que le van a gustar las mujeres, y empieza a tener esa identificación, empiezan a formarla. Si esto no es bien resuelto, entonces el niño se puede confundir y creer que tiene gustos diferentes ya cuando es grande. Pero pues sí, esta etapa es de las más importantes. Bueno, todas lo son, pero a su manera. Y aquí es cuando comienza bien la etapa de la identidad. ¿Con quién sí me identifico para lo que voy a hacer de grande? ¿Sale? La etapa de latencia. Esta es una etapa como de calma. No hay una zona erógena concreta, no hay tampoco fijaciones que se puedan hacer en este tipo de etapa. Puede que traiga problemitas en sí, pero no hay una fijación como tal de que alguien regrese a la etapa de latencia. En esta etapa es como muy calmada. Aquí lo que pasa es en la edad de los 7 años a la pubertad, que por lo general es a los 12, 13 años, de los 7 a los 12 o 13 años. Aquí hay una congelación de las experimentaciones en materia de la sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. Aquí como que dejan a un lado la parte sexual. La energía sexual
es llevada hacia las relaciones interpersonales. Dejan de fijarse que en los genitales, que en la cosa esta de la masturbación, aunque ellos no supieran que era masturbación. Pero aquí hay una calma en esta parte sexual. Dice, la etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Como aquí ya vieron y distinguieron las diferencias entre hombre y mujer, ya ni las quieren mencionar porque aquí les da a ellos vergüenza todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Aquí tratan de ver a hombre y mujer como un mismo rol, como que no quiero hacer ya tantas diferencias porque me da pena, o incluso nada más llegan a juntarse las niñas con las niñas y los niños con los niños porque a mí me da pena todo lo de la sexualidad. Adquiere importancia el contacto con los amigos. Aquí es donde realmente se empiezan a forjar lazos de amistad, empiezan a verse identificadas las niñas con las niñas, los niños con los niños, y empiezan a molestarse incluso un poquito entre diferentes sexos. El niño aprende al mismo tiempo del dolor, de la competencia y el placer de las cooperaciones con los compañeros. Aquí es cuando empieza a haber también conflictos entre amigos. El único problema que podría haber en esta etapa es que alguna relación interpersonal de amistad te marque tanto que después te diga cómo ser más adelante. Por ejemplo, si hay algunos niños que eran amigas, ¿no? Un grupo de amigas, y entre ahí dos eran más amigas de lo normal. O sea, por ejemplo, de que quieren hacer todo juntas, que quieren todo igual, pero de pronto se pelean y como que ahí una sale muy lastimada en ese tipo de relación. Entonces ya cuando ella empieza a crecer más adelante, tiene mucho cuidado en seleccionar a sus amistades porque salió muy lastimada en esta etapa, ¿no? Aquí es donde se empiezan a dar cuenta que hay problemas en las amistades, que la cooperación de las amistades les puede ayudar mucho también. Aquí todo es centrado en las amistades, en crear relaciones interpersonales, pero a manera de amistad nada más. Y se deja la sexualidad por un lado. Es un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Esta etapa es importante en el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación y confianza en sí mismo. Cómo lleves esta relación de amistad te va a dar más confianza en ti mismo para cuando avances de etapa. El rol que los papás pueden tener en esta etapa es nada más ir guiando al niño en que si ya se peleó con la amiguita, hija, pues no pasa nada. A veces así es, ya hablas con ella mañana. Los papás en esta etapa solo sirven como guía, ¿no? Pero sí es una etapa como de calma. Pasamos entonces a la etapa genital. En esta etapa genital nuevamente la zona erógena vuelven a ser los genitales, pero ya de una manera más consciente. Por ejemplo, si en la etapa era en la etapa fálica, no sabían que la masturbación era lo que se estaban masturbando, pues acá en la zona erógena de los genitales ya saben que la masturbación, lo que es la masturbación. Aquí la etapa genital pues compone de los 12 años en adelante, se supone que es hasta la muerte. Es el nacimiento de la sexualidad adulta. Aquí, como les digo, ya saben para qué son los genitales, ya saben el placer que se siente con los genitales y con quién se puede dar ese tipo de placer. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Aquí ya los adolescentes empiezan a tener sus diferentes cambios físicos. En esta etapa del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. Aquí el deseo sexual sí es muy obvio, como que
ves que el adolescente está en esta etapa y pues ya sabes que hay que tener como mucho cuidado con él, que hay que estarle explicando mucho sobre la sexualidad para que no se cometan errores. En esta etapa crece al fin el interés por el bienestar de los demás. Empiezas a saber sobre el bienestar de los demás, a preocuparte un poquito por el otro, dejas de ser el egocéntrico que eras en las otras etapas, que solamente querías para ti, y pasas a ver un poquito el bienestar de los demás. Si las demás etapas se han completado con éxito, el individuo sabe estar ahora bien equilibrado, cálido y listo para tener relaciones heterosexuales. Todas las demás etapas son como la formación para que tú puedas llegar a tener una buena identidad, una buena personalidad y puedas tener una relación de pareja estable. El objetivo de esta etapa es establecer un equilibrio entre las diversas etapas de la vida. Si tú no llevaste bien las otras etapas, entonces vas a estar teniendo las regresiones o las fijaciones en esa etapa y no vas a tener una buena relación heterosexual, o sea, de pareja, pues. Vas a creer a lo mejor que eres gay, que eres lesbiana, vas a ser alcohólico, vas a ser golpeador, vas a ser o golpeadora, vas a ser ay, se me fue la palabra, como posesiva. En fin, vas a tener problemas en tus etapas. Esto de acuerdo a Freud, no es como que legal, pero vas a tener problemas en tus relaciones siempre si tus etapas anteriores no las llevaste bien. Sí es como Freud lo indica, pero a veces sí tiene mucha lógica. Y yo, por ejemplo, que soy psicóloga y a veces veo los problemas que tienen en etapas como ya de matrimonio, si te regresas un poquito a las edades en las que tenías ese tipo de etapas anteriores, si te das cuenta que hubo como algunos problemas que son los que te están causando, por ejemplo, un matrimonio fallido. Si el individuo permanece obsesionado con etapas anteriores, tendrá problemas para establecer relaciones saludables. Pueden aparecer en esta etapa ya de genital, ya de grande, pueden aparecer trastornos de la personalidad o diversas patologías. Pueden aparecer trastornos psicológicos si tú no llevaste bien las etapas anteriores. Por ejemplo, aquí Freud decía que la histeria, que creo que vieron ya en uno de los videos que les dejé, la histeria en las mujeres era generada por llevar mal las etapas anteriores. Y bien, les voy a explicar la actividad que van a hacer. Ustedes van a elegir una de las etapas, una nada más de las etapas de estas que les expliqué de Freud, desde la oral, puede ser la oral, anal, fálica, latencia o genital. ¿Y qué van a hacer? La van a comprobar. Hay dos formas de que se pueda comprobar. Una de las formas es que si ustedes tienen hijos, tienen sobrinos, primos, en una de las edades de cualquiera de las etapas, van a elegir solamente una etapa. Si yo tengo al niño que tenga conmigo, que esté en etapa oral, entonces voy a elegir la etapa oral. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tratar de verificar si esto que dice Freud es cierto o no. Si yo elijo esta forma, entonces voy a agarrar a mi niño y lo voy a estar observando a ver qué tantas cosas hace de las que Freud dice que se hacen en esa etapa. O puedo incluso hacer un registro anecdótico en el que diga el niño tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y voy palomeando o tachando si sí lo hizo. Esa es una forma. Pueden, si no, ir con la mamá del niño, si es que es su sobrino, primo, etcétera, y ustedes crear un cuestionario de cosas que el niño tiene que hacer en esa etapa que eligieron e ir contestándolas o preguntándoselas a su mamá para que puedan ustedes darse cuenta si el niño sí hace esas cosas o no. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma de que ustedes lo comprueben es eligiendo nuevamente la etapa que quieren y ya verificarlo en un adulto. Preguntarle al adulto o incluso con ustedes mismos qué cosas hacía en esa etapa que hicieron
O por ejemplo, ver si tiene una fijación en esa etapa. Pueden elegir una persona que vean que es como que se lleva cosas a la boca, que tiene mucha ansiedad por tomar, ajá. Ustedes eligen una persona que ya saben que son las fijaciones en la etapa oral, entonces se regresan a la etapa oral y van a verificar si hubo algún problema, obviamente preguntándole a la persona si hubo algún problema en esa etapa y ver si realmente hubo un problema en esa etapa y verificar si el adulto está teniendo una fijación en esa etapa en la que ustedes eligen. Para ver lo de las fijaciones es más fácil en la oral, anal o fálica. Ya las otras es un poquito más complicado, por ejemplo en la genital meterse a esto de si es gay o no, entonces es más fácil en las otras 3 etapas primeras. Pero entonces hay 3 formas de comprobar. La primera es viendo a mi hijo o viendo a mi sobrino qué tantas cosas sí hace y haciendo un registro anecdótico de ver qué sí hace, qué no hace y ver si se puede comprobar la etapa que elegí. La otra es preguntarle a la mamá de mi primito o de quien sea que el niño que agarré, hacer yo ya llevar mi cuestionario para preguntárselo a su mamá y poder comprobar si esta etapa es cierta o no. Y la otra es ya con un adulto verificar sus fijaciones, ¿no? Este adulto tiene tal y tal y tal fijación que yo creo que vienen de la etapa tal y entonces hago un cuestionario en el que le pregunte sobre esa etapa, cómo la vivió, a ver si es cierto que pues tuvo alguna fijación, ¿sale? ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacerlo por medio de un ensayo en el que tenga introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción van a hablar sobre la etapa que eligieron. Pueden hablar en general, Freud tiene tantas etapas, pero yo me centré en esta en la cual tiene que ver que hagan esto y esto y esto y esto. Ahí van a utilizar la información que ustedes ya tienen de cada etapa. Solo es de una etapa, no vayan a agarrar todas. En el desarrollo van a poner la investigación que ustedes están haciendo, qué cuestionario utilizaron, qué registro anecdótico utilizaron y qué vieron que el niño se hacía o no hacía. Y en conclusión, pues ustedes pondrán su opinión ya acerca de lo que ya investigaron, si sí se comprobó pues que sean ciertas las etapas o que si ustedes vieron que de plano pues no son ciertas y yo pues no creo tanto en Freud o sí creo tanto en Freud por esto y esto y esto, ¿sale? Entonces eso es lo que van a hacer esta semana para entregármelo el próximo sábado. Esta actividad es de psicología evolutiva, entonces quedó a las 11 de la mañana la entrega, ¿sale? Puede ser que lo entreguen antes y pues yo entiendo, ¿no? Que a veces no pueden entregarlo a otra hora.